Padres o amigos de niños desaparecidos, ¿qué pasó? Esto le pasó a un amigo de la familia. Un día, la niñera desapareció con su hijo de 4 años. Hicieron todo lo posible para encontrarlo, pero es muy fácil desaparecer en Indonesia. Aproximadamente 6 meses después, uno de sus amigos quedó atrapado en un atasco de tráfico y se dio cuenta de que uno de los niños mendigos que iba entre los coches pidiendo limosna se parecía mucho al niño. No estaba seguro, así que llamó a sus amigos y llegaron allí aproximadamente a la misma hora al día siguiente. Reconocieron al hijo y lo llamaron por su nombre. Él también lo reconoció, y rápidamente lo metieron en el auto y se marcharon, ya que los niños mendigos en Yakarta a menudo están organizados, con mafiosos detrás de la operación. El niño no habló durante mucho tiempo, pero ahora está bien y aparentemente ya no recuerda esa época de su vida. Aún no saben dónde está la ex niñera ni por qué decidió secuestrar al niño. Lo reconocieron y llamaron su nombre. Él también los identificó, y rápidamente lo metieron en el auto antes de partir velozmente. Una inmensa sensación de felicidad me invadió en ese momento. Conozco a una familia que asistió a un retiro de fin de semana patrocinado por la empresa en un albergue de montaña para empleados y sus familias. Todos llegarían el viernes por la tarde y llegó el momento de llamarlos a todos al comedor para cenar. Una niña de 5 años estaba desaparecida y nunca fue encontrada. Todo el fin de semana se convirtió en su búsqueda, junto con cientos de policías. Al final se supuso que se alejó lo suficiente como para que un animal se la llevara. Los animales salvajes son seres impresionantes. He sido testigo de cómo un grupo de coyotes se lanzaron sobre 2 ciervos y los devoraron. También he observado a un par de perros salvajes atacar y consumir a 3 gatos adultos junto con 6 gatitos. Definitivamente, no permitiría que un niño saliera al exterior cuando cae la noche. Una chica con la que era amiga en la escuela me contó esta historia sobre su hermano. Su familia vivía en Inglaterra antes de mudarse a Irlanda y su hermano, llamémoslo B, es unos 10 años mayor que nosotros, tenía alrededor de 3 años en ese momento. Una mañana, la familia fue a un carnaval y se horrorizó al darse cuenta de que B había desaparecido. Fue uno de esos momentos en los que miras al niño por una fracción de segundo y al siguiente simplemente desaparece en el aire. Pasaron todo el día buscando alrededor del carnaval y sus alrededores con la ayuda de seguridad, pero no pudieron encontrarlo. Alrededor de las 9 de la noche, aparece en el lugar donde fue visto por última vez. No estaba herido de ninguna manera y no parecía angustiado, de hecho parecía su pequeño y alegre yo. Mencionó algo sobre un gran hombre, pero a pesar de las preguntas de los padres, nunca divulgó ninguna otra información. Pensando en esto como adulto, diría que tal vez el gran hombre fue alguien que perdió a un hijo y quería pasar un día jugando a ser padre/hijo para llenar ese vacío. Lamento por las personas adultas que realmente disfrutan pasar tiempo con los más jóvenes y no pueden debido a la falta de hijos propios. Existen pocas maneras efectivas de llenar ese vacío en sus vidas. Tuve una clase en HS con el hermano menor de Amber Herman, la razón por la que se llama Amber Alert. Un día llevaba una camiseta con su foto y mi maestra le preguntó si recordaba algo de ese día. Fue realmente incómodo, me sentí mal por el niño porque fue un poco grosero preguntarlo delante de todos. Asistía a la escuela primaria con esa persona. Era un par de años mayor, pero él y su madre habitaban en una calle cercana y recuerdo que mis padres me contaron mucho al respecto. Esa maestra, en cambio, no era de mi agrado. Mi hermano pequeño desapareció cuando tenía alrededor de 3 o 4 años. Un día estábamos jugando en el patio trasero y mientras yo no lo miraba, salió por nuestra puerta trasera que estaba abierta por alguna razón. El problema fue que ni yo ni nadie más nos dimos cuenta de que se había ido hasta horas después de su desaparición. Pensaron que estaba conmigo y yo pensé que estaba con ellos, así que 4 horas después llaman a la policía y mi papá está al borde de las lágrimas, pero luego, aproximadamente a una cuadra calle abajo, vemos algo increíble. Nuestro perro, que todavía vive hoy a la edad de 15 años, lleva a mi hermano pequeño de regreso a casa por el cuello de su camisa. No hace falta decir que la trataron como a una princesa durante los años siguientes. Es curioso cómo a veces las cosas pueden cambiar rápidamente. Recuerdo cuando mi hermano pequeño se perdió un día en el patio trasero. Creí que estaba con otros, pero no estaba. Hubo momentos de miedo hasta que nuestra perra lo encontró y lo llevó de regreso a casa. Esa fue una lección sobre cuidar a los que amamos y apreciar a los animales. Al final, todos respiramos aliviados. Esta es una vieja historia familiar, y ya sabes cómo pueden ser, a veces se transmiten cosas que resultan tremendamente inexactas, pero yo la creo y la historia siempre me ha parecido muy inquietante, trágica y aterradora.
Una parte de mi familia estaba en una caravana que se dirigía hacia el oeste cuando su hija de 5 años, Rebecca, se alejó. La caravana se quedó un par de días más, pero se acercaba el invierno y no querían quedarse atrapados, como, por ejemplo, el grupo Dane, así que continuaron. Sus padres y hermanos se quedaron atrás unos días más, pero cada día significaba que estaban más y más lejos del grupo, y finalmente tuvieron que renunciar a Rebecca e ir a alcanzar la caravana sin ella. Siempre esperé que los nativos americanos la encontraran y la criaran, pero la realidad es que probablemente murió en el bosque, ya sea por un animal, ahogándose o por exposición. Ciertamente lo creería. Se conocía a alguien que había vivido en una reserva y compartía relatos sobre sucesos de antaño. Narraba historias de niños indígenas y otros pequeños que se aventuraban demasiado lejos y enfrentaban peligros que les costaban la vida. Comentó que el lugar era muy boscoso y tenía características de una cantera, creando un ambiente propenso a tales tragedias. Una chica a la que enseñé en un campamento de verano hace unos años desapareció el año pasado. Llegó a casa y simplemente desapareció. Su bolso fue encontrado en una ruta de senderismo a unos 30 minutos de su casa. No se han publicado detalles. Es aún más triste porque tiene un bebé. Según las noticias locales, la bebé está con su mamá. Por un momento supuse que te referías a que la niña se había llevado al bebé y había desaparecido. Pero no. El bebé está con su abuela. Entendido. Un buen amigo mío estaba un poco triste en su último año de secundaria. No sé por qué, de cualquier manera ese verano dejó una publicación en Facebook: ha llegado mi hora de ir. Todos teníamos miedo de que pudiera suicidarse. Pocos días después se confirmó que se encontraba en Francia. No sabemos nada de él durante medio año cuando de repente lo etiquetan en un vídeo de Facebook donde toca la flauta en Estados Unidos. Luego nada hasta que hace poco publicó una foto de un río por el que había navegado en canoa hasta el final. Realmente no sé qué está haciendo ni cómo, emoticono cara de disgusto. Un comentario positivo en una publicación llena de desánimo. Eso alegra el día, parece que está disfrutando de una vida que muchos solo anhelamos en nuestros pensamientos. Carita sonriendo. Uno de mis buenos amigos tenía un hermano pequeño que un día desapareció. Siempre fue un buen chico y su hermano era una de las personas más inteligentes que creo que jamás conoceré. Ahora trabajaba para Exxon y era el mejor estudiante de mi escuela. De todos modos, ayudé a mi amigo a colocar carteles de desaparecidos por toda la ciudad y durante 2 días la familia estuvo destrozada. Hasta que, un día, alguien lo vio detrás de Best Buy comiendo pizza un par de días después. Se escapó porque sacó una mala nota en un trabajo. Tenía 14 años. Ahora todo el mundo está bien. El chico en cuestión terminó asistiendo a la misma universidad que yo, parece estar bien. Pero sigue siendo aterrador pensar en lo que podría haber sido. Vaya, eso es una reacción bastante exagerada. En una ocasión, me sentí desanimado por una calificación que obtuve en un examen de secundaria, así que decidí desclavar el examen y comerlo lentamente. Este chico tendría que descubrir qué es el arte de la performance. Le pregunté a mi mamá si podía ir una vez a la casa de un amigo a jugar videojuegos. Vivía justo al final de la calle. Ella dijo que sí. Estaba dormida al 90%, pero la desperté y le pregunté y ella simplemente dijo que sí y se volvió a dormir. 3 horas después, un oficial de policía golpea la puerta preguntando por 524.038 A2. Levanté la vista de mi juego, estábamos jugando en un sistema antiguo, no recuerdo qué, pero era Mario en algo más antiguo que el N64, y estaba extremadamente confundido. Terminé viajando en la parte trasera de un taxi de la policía de regreso a mi casa, que está a unos 200 pies como máximo. Me dejaron en mi casa, y resulta que mi mamá en realidad no dijo que sí, sino que simplemente lo había dicho en sueños sin escuchar mi pregunta porque quería volver a dormir. No recordaba que le hubiera preguntado ni recordaba haber respondido. Y también había estado gritando mi nombre durante horas pero no podía oírlo a través de las paredes y por encima del tema de Mario. No, sorprendentemente no me metí en problemas. Estuve desaparecida durante aproximadamente 1 hora porque mi mamá dijo que sí, que podía caminar hasta la casa de un amigo, pero en realidad no dijo que sí porque lo dijo mientras dormía. Volví a casa desde la casa de mi amigo en una patrulla policial. Una vez, le pregunté a mi mamá si podía ir a casa de un amigo a jugar videojuegos. Ella estaba medio dormida y me dijo que sí. Más tarde, la policía llegó a casa buscando por mí. No tenía idea de lo que estaba pasando. Resulta que mi mamá no recordaba haberme dado permiso y había estado llamándome. Al final, me llevaron en un patrullero de vuelta a casa. No me castigaron, increíblemente.
Cuando tenía 11 o 12 años, era muy buena amiga de una chica nueva en la escuela que tenía Asperger. Ella vivía con su hermana, su mamá y su papá en un condominio y yo solía ir allí y pasar el rato. Su mamá siempre me pareció muy rara, algo me impactó mucho y extraño en ella, pero no pude identificarlo. Creo que padecía una enfermedad mental grave como bipolar o esquizofrenia sin medicación. Un día, mi amiga no vino a la escuela y nunca regresó. Un oficial de policía vino a nuestra clase y recuerdo vagamente que me interrogaron y si algo parecía extraño en la situación. Resulta que una mañana mi amiga, su mamá y su hermana se subieron a la camioneta y se dirigieron a otra provincia. Su mamá quería separarse de su papá y simplemente secuestró a las hijas y se fue. Fue desgarrador no saber dónde estaba mi amiga, y como tenía más que un síndrome de Asperger leve, sentí que su madre se estaba aprovechando de ella. El siguiente año escolar, mi amiga apareció el primer día con su papá. Su padre pudo localizarlos en el verano y traerlos de regreso a casa. Fue un gran alivio para nuestro grupo de amigos. Su padre es un hombre extremadamente cariñoso y amable que la cuida increíblemente. Todavía la veo de vez en cuando y a ella y a su hermana les va muy bien. Ella asiste a clases de arte de maquillaje en el colegio comunitario. Su hermana está en la escuela de medicina y acaba de comprar una casa con su prometido. No puedo imaginar el profundo dolor y la frustración que sintió su padre cuando los tres desaparecieron. De vez en cuando me contaba novedades sobre su madre, como ahora era una persona sin hogar que vivía en una camioneta y la llamaba de vez en cuando para decirle un montón de tonterías. Muy triste y extraño. No tengo palabras para describir lo impactante que fue esa situación. Tener una amiga así y ver lo que pasó con su familia fue muy duro. Me alegra saber que su papá la encontró y que ahora están mejor. Es un alivio escuchar que está haciendo algo que le gusta y que su hermana también va bien. Esa experiencia realmente pone en perspectiva lo que algunos pasan y cómo se puede acabar mejor. Ion, el mejor amigo de mi hermana, salió por la puerta principal de su casa en el norte de California y no fue visto durante 10 a 15 años. Resulta que decidió dar una caminata muy larga. Llegó a Argentina, luego dio media vuelta y caminó de regreso. De alguna manera. Ya que no tenía dinero ni identificación ni nada. Ahora está casado y tiene un hijo. Eso suena curioso. John simplemente salió y se fue a dar una vuelta larga por el mundo. Caminó hasta Argentina y regresó sin dinero ni identificación. Debió ser una experiencia interesante para él. Ahora tiene una vida, una familia. Es raro, pero también inspirador ver cómo algunas personas eligen ese tipo de aventuras. Cuando estaba en el jardín de infantes solía tomar el autobús escolar por la tarde, mediodía, y un día debí quedarme dormido camino a casa porque recuerdo haberme despertado por la noche en la parte trasera del autobús con un hombre diferente a mí. El conductor del autobús me dijo que todo estaría bien. Resultó ser el gerente del autobús que llegaba a trabajar al día siguiente y el conductor del autobús no había comprobado si quedaban niños. Debí haber estado fuera durante 15 horas después de terminar la escuela y terminé en una pista de patinaje, en otra ciudad donde los autobuses se quedaban durante la noche. A mi madre le dio un susto enorme y estaba convencida de que estaba secuestrado. Por suerte no lo fui, pero después de eso nunca tomé el autobús. Esto me recuerda a una experiencia similar que tuvo un amigo en la infancia. Se quedó dormido en un autobús y se despertó solo en la terminal. Nadie parecía darse cuenta de su ausencia. Su madre se preocupó mucho y pensó lo peor. Al final, lo encontraron sano y salvo, pero desde entonces, siempre se aseguraba de mantenerse despierto en el viaje. Las cosas extrañas de la niñez, ¿verdad? Fui a una escuela católica privada para la escuela secundaria. Nuestra escuela se fundó en los años 60, pero el vecindario que la rodeaba se había vuelto bastante peligroso. Muchos niños procedían de buenas familias y conducían buenos coches. Este jugador de fútbol senior tenía un Cadillac Escalade. Un día, después de una práctica de fútbol, iba a su auto y pareció haber una pelea y dos hombres con máscaras lo golpearon, lo atravesaron en el asiento trasero y se fueron a toda velocidad con el Escalade. Llamaron a la policía, la escuela cerró por un día y los padres se asustaron. Pasaron 3 días y lo encontraron. La policía rastreó el Cadillac utilizando el sistema OnStar y este los llevó a la casa de los hombres enmascarados. Los enmascarados eran 2 exalumnos y los encontraron dentro de la casa jugando videojuegos con el niño secuestrado. Resulta que el mayor lo había preparado todo. Los 2 amigos terminaron recibiendo algunos cargos menores y el mayor fue sentenciado a prisión. Nadie sabía por qué lo organizó. Era popular, tenía novia y un viaje completo a una escuela Big 10. Solo lo he visto unas cuantas veces por la ciudad y parece que le va bien. Eso es un giro inesperado. Un tipo popular, buen futuro, y decide hacer algo tan arriesgado. Me imagino la preocupación de todos en la escuela.
La idea de que los secuestradores eran antiguos alumnos y que todo era un plan solo lo hace más raro. A veces la gente hace cosas sin sentido, incluso con todo en su contra. Al final, parece que él sigue con su vida, pero queda la pregunta, ¿por qué lo hizo? Hace unos 30 años, estaba en primer grado almorzando. Esto fue cuando a los cartones de leche les faltaban imágenes de niños. Agarré mi cartón de leche y a un lado había una foto de mi amigo, junto a quien estaba sentado en ese momento. Resulta que durante las vacaciones de verano, sus padres divorciados discutieron y su padre lo secuestró y trató de llevarlo a México. Lo encontraron y había regresado a tiempo para llegar al comienzo de la escuela, por lo que ninguno de nosotros supo lo que pasó hasta que apareció en el cartón de leche de todos. Eso es bastante inquietante. Imaginarte que un amigo está en una caja de leche es algo que no esperas en la infancia. La vida puede llevar a situaciones raras y tristes. Me imagino cómo se sintió su familia y cómo eso afectó a los demás niños en la escuela al enterarse de la historia. A veces, los momentos más simples traen consigo las realidades más duras. Mi compañero de cuarto de la universidad fue denunciado como desaparecido por huir de un instituto psiquiátrico. Creo que el instituto estaba en Mississauga, cerca de donde vivía su familia. Hizo autostop hasta Ottawa, donde yo vivía, vistiendo solo la ropa que llevaba mientras estaba en el hospital, en otoño. No fue divertido entregar a mi amigo. Al menos está vivo y a salvo, pero no necesariamente feliz, lo cual apesta. Se escapó 2 veces para venir a dormir a mi sofá. Ya no vivo en la misma casa, pero una parte de mí nunca quiso mudarse por si él decidía escapar por unos días. Es una situación complicada. Siempre piensas en lo que podrías hacer para ayudar. Me imagino que fue difícil verte en esa posición, quitándole espacio a alguien que solo quería sentirse seguro. Al final, lo importante es que está vivo, aunque no del todo bien. Es normal preocuparse por los amigos, incluso si las cosas no son perfectas. A veces, solo quieres que estén cerca para brindarles apoyo. Una niña de 3 años de nuestro barrio desapareció. Se llevó a cabo una gran búsqueda. Nada. Todos estaban realmente angustiados, especialmente la madre. Unas 3 horas después pasa una furgoneta por la calle, aparca y se abren las puertas laterales. De ahí salta la niña junto con otros 6 niños. La policía todavía estaba allí, así que detuvieron al conductor, un viejecito, y lo interrogaron. Resulta que conducía la camioneta de su iglesia y recogía niños para llevarlos a la escuela bíblica de vacaciones. Entonces, cuando llegó a nuestro vecindario, la niña simplemente se subió junto con los otros niños y fue a la iglesia por la noche. El pobre hombrecito empezó a llorar y dijo, sabía que algo así iba a pasar. Sabía que esto iba a pasar. No fue arrestado, pero seguro que fue una experiencia aterradora para todos. Es una historia un poco inquietante. La preocupación de todos, especialmente la madre, era comprensible. Imaginar el caos que se creó por la desaparición de la niña. Al final, el anciano solo quería ayudar y llevar a los niños a la escuela bíblica. Es una situación que muestra cómo las cosas pueden salir mal sin intención. Todos respiraron aliviados, pero debió ser un momento tenso para los involucrados. En mi ciudad allá por el año 91, este niño, Michael Dunae, desapareció de un juego de pelota en el que él y sus padres estaban. Su mamá estaba jugando y su papá estaba mirando. Este niño literalmente desapareció a pocos metros de sus padres a plena luz del día del parque. Y nadie vio nada. Recuerdo que fue y sigue siendo una gran historia. Fue una de las persecuciones humanas más grandes de Canadá. A lo largo de los años, identificaron a un par de tipos que coincidían con su descripción y realizaron pruebas de ADN para determinar si eran Michael, pero no tuvieron suerte. El niño desapareció. Es una historia impactante. La desaparición de Michael Donaghy dejó a toda la comunidad en shock. Imaginar que un niño puede desaparecer tan rápido y en pleno día es inquietante. La búsqueda fue extensa, pero no se encontró nada. A veces, parece que hay misterios que nunca se resuelven. Esa situación me hace reflexionar sobre lo frágil que puede ser la seguridad, incluso en lugares donde debería haberla. De mis días de escuela secundaria. Me mudé aquí cuando tenía 13 años y mis nuevos amigos aquí tenían un amigo que desapareció, Nick. Unos años más tarde fue encontrado en España. Su hermana voló hasta allí para buscarlo y traerlo a casa. Tenía un acento extraño y un color de ojos diferente, pero habían pasado muchos años y pensaban que era él, porque recordaba cosas. Después de estar en casa por un tiempo, su familia animó a sus amigos a pasar el rato con él para que volviera al ritmo de la vida. Lo acompañé en numerosas ocasiones aunque no lo conocía.
El tipo me pareció extraño, pero lo atribuí al tiempo que pasó siendo torturado, muerto de hambre, abusado y retenido. Más tarde se descubrió que el hombre que decía ser Nick era en realidad un impostor. Hay un documental sobre esto en Netflix llamado Imposter sobre esta terrible experiencia. Nick nunca ha sido encontrado. Conocí esta historia de Nick en la secundaria. Todos estaban en shock cuando lo encontraron en España, pero lo raro fue que no era él. Aunque intentaron recuperarlo con su familia y amigos, algo no encajaba. Me daba curiosidad, pero también incomodidad. Después supe que había un documental en Netflix sobre ese caso. Es impactante ver cómo la gente puede cambiar por lo que pasó. Nick sigue desaparecido, y eso es creepy. Esto me pasó cuando tenía 4 años. Mi mamá estaba en la cocina cocinando, mi estúpida tía estaba limpiando el piso de arriba y mi papá estaba arreglando el auto. Tomé mi cochecito y salí de casa, caminé una buena milla hasta el parque. Afortunadamente, una vieja bruja me llevó a casa, y encontré a mi mamá gritándole a mi papá. Teniendo en cuenta que esto ocurrió cuando Madeleine McCann desapareció por primera vez, estoy muy agradecido de estar aquí ahora. Maddie disfrutaba de sus vacaciones, quedando sola en la habitación del hotel mientras sus padres se relajaban en la piscina. Sin embargo, cuando ellos regresaron, se dieron cuenta de que ya no estaba allí. Blake. Un ex compañero mío desapareció hace unos 3 años. Tenía 20 años. En la escuela, él y su hermano gemelo siempre eran bromistas, pero ambos eran muy amables con todos. Estaban en un crucero por Alaska con su familia cuando la familia denunció su desaparición. Lo vieron por última vez alrededor de la medianoche de una noche. Podría haber ido a explorar el resto del barco o haber regresado a su habitación. El barco hizo una de esas escalas programadas, pero los registros muestran que no abandonó el barco y desembarcó. Su familia simplemente nunca volvió a verlo. El barco fue registrado. Trajeron a la guardia costera para buscar en las aguas y no creo que se encontrara nada ni nadie. No hay imágenes de seguridad ni alarmas de hombre al agua. Nuestra ciudad natal es pequeña. Él y su familia causaron una buena impresión en mucha gente, por lo que todos nos enojamos mucho cuando escuchamos la noticia. Lo peor es no saber qué le pasó. Es una historia triste. Blake era un buen chico, siempre hacía reír a la gente. Su desaparición dejó a todos en shock. La incertidumbre de lo que le pasó es difícil de manejar. La búsqueda parecía exhaustiva, pero no se encontró nada. En un lugar tan pequeño, todos se involucran y es raro sentir esa falta. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y lo mucho que se extraña a alguien. Esto realmente sucedió. Mi hermana mayor desapareció un día. Mi mamá no pudo encontrarla. Ella llama a la policía. La policía organiza una búsqueda en la zona con helicópteros, varios coches patrulla y perros. Nunca encontraron nada. Resulta que estaba dormida debajo de una mesa y a nadie se le ocurrió mirar allí. Es curioso cómo a veces no pensamos en los lugares más obvios. La preocupación de tu madre debió ser enorme y la movilización de la policía impresionantemente seria. Al final, todo resultó ser un malentendido. Tu hermana debió reírse cuando se enteró de todo el lío. A veces, las cosas pueden ser tan simples, pero nos dejamos llevar por el pánico. Esto fue solo por 1 hora más o menos, pero hubo una búsqueda, así que tal vez esto cuente. Pero yo estaba en la isla de Whit dando una caminata bastante larga. Durante las vacaciones, mi madre había dicho que quería unas vacaciones sin aparatos electrónicos, por lo que los únicos aparatos electrónicos que nos permitieron llevar fueron reproductores de MP3 con auriculares pequeños. Por eso no teníamos medios de comunicación. De todos modos, en los paseos con mi familia suelo seguir adelante para tener un tiempo para estar a solas con mis pensamientos, y hasta ese día suele ir bastante bien, y suponiendo que sé a dónde ir, camino hacia adelante. Finalmente, me detengo para mirar atrás y ver dónde están, no están allí. Voy hacia adelante y hacia atrás y trato de mirar hacia adelante y no encuentro nada. Finalmente me senté y pensé. Entonces dejé de pensar, entré en pánico y tuve que acostarme. Después de eso, decidí caminar hasta la ciudad / pueblo / lo que sea más cercano. En el camino me encontré con una familia que estaba podando árboles y uno de ellos pareció bastante sorprendido y me dijo que había una fiesta buscándome. Al parecer, todo el vecindario había sido alertado de mi estado de desaparición y me indicaron dónde estaba esperando mi familia. Descubrí que comieron unas patatas fritas y nunca he tenido que irme de vacaciones sin mis aparatos electrónicos. Eso me recuerda a un viaje que hice con mi familia. Recuerdo que decidimos desconectarnos un poco también. Un día, me separé para explorar y, después de un rato, no podía encontrar a nadie. Empecé a preocuparme y a buscar en todas partes.
Finalmente, alguien me dijo que todos estaban buscándome. Cuando los encontré, todo terminó en risas. Desde entonces, siempre llevo un teléfono, por si acaso. Este es más un pequeño misterio de vecindario que lo que la mayoría de ustedes han pasado. Cuando tenía unos 7 años, mi hermano, de 11 años, desapareció durante un par de horas. Ahora conocemos a casi todos nuestros vecinos, a excepción de un par de casas, y él iba a jugar videojuegos con una chica que vivía en una de esas casas. Mi mamá le dijo que regresara a cierta hora y no fue así. Es un vecindario pequeño, así que empezamos a llamar porque no estamos seguros de dónde vive y empezamos a comprobar. Ya es de noche y finalmente llegamos a la casa y alguna historia sobre que tenían ventanas de doble panel hace que sea difícil de escuchar. La vimos a ella y a la familia unas cuantas veces más, la saludamos y mi hermano quedó castigado. Aproximadamente 6 años después, una chica nueva se sube al autobús y descubrimos que vive en esa casa, así que le pregunto por su hermana. Es hija única y su familia ha vivido allí más de 10 años sin que ninguna niña mayor viva allí. La familia jura que nunca hubo otra niña, pero recuerdan que mi hermano y yo somos los únicos dos que parecemos recordarla. Esa historia suena un poco extraña. Recuerdo que una vez mi amigo se perdió en la casa de un vecino. Resulta que ese vecino tenía una hija a la que nunca conocimos. Al cabo de unos años, le preguntamos a su familia y dijeron que nunca tuvieron hijos. Los recuerdos pueden volverse confusos, pero a veces hay cosas que no cuajan. Es curioso cómo ciertas memorias pueden quedarse con nosotros, aunque la realidad sea diferente. Nunca desaparecí, pero tuve un roce con el destino, estaba en segundo grado, así que tenía 6 o 7 años. La clase terminó y mi mamá llegaba tarde. Estaba en la puerta del salón despidiéndome de un amigo o algo así. Claramente fui el último estudiante en salir, pero no tenía mi bolso ni mis cosas. Había un hombre parado frente a donde esperan los padres. Era alto pero algo parecido por lo que podía recordar. Jeans negros, camisa roja, chaqueta de cuero negra abierta por encima. También tenía el pelo negro corto y liso y gafas de sol negras. Él dijo, «Oye, tu mamá me pidió que fuera a buscarte para ella». Y le creí, pero dije que solo tenía que ir a buscar mis cosas. Me dijo cosa segura. Esto fue en 1998 y tuvimos conversaciones sobre extraños y esas cosas, así que yo no carecía de educación, el tipo simplemente se parecía al padre del amigo de mi hermano mayor. Así que de regreso adentro voy a recoger mis cosas en mi bolso. Él permaneció afuera. Por suerte para mí, accidentalmente pisé un charco durante el recreo, así que tuve mis calcetines secándose en la calefacción todo el día. Cuando tenía 7 años, me tomaba mi tiempo para ponérmelos, luego los zapatos y atarme los cordones. Recuerdo a mi maestra en su escritorio haciendo trámites y preguntándome, ¿está todo bien, Funkeis? A lo que respondí sí. No estoy seguro de si ella estaba al tanto de la situación. De todos modos, finalmente recojo mis cosas y me dirijo a la puerta. Cuando me acerco, la puerta estuvo abierta todo este tiempo y el tipo estaba mirando desde afuera. Mi madre entra de la nada, sin aliento, pidiendo perdón por llegar tarde y explicando lo que pasó. Cuando miré al chico, ya no estaba. No pensé nada al respecto. Se lo conté a mi mamá hace unos años y se puso un poco histérica. A veces, recordar esos momentos raros te hace pensar. Estaba en segundo grado y un extraño se acercó a mí, diciendo que mi mamá lo había enviado. Me quedó claro que era un desconocido, pero como se veía un poco familiar, lo consideré. Pasé tiempo en el aula, y cuando salí, mi mamá apareció justo a tiempo. El tipo ya no estaba. Fue extraño, pero no le di mucha importancia hasta que lo conté años después. Hice algo como esto cuando estaba en primer grado. Le pedí a mi mamá que me recogiera por la mañana. Se le olvidó que había dicho que sí y cuando no llegó arriba simplemente me fui a pie. Una larga caminata y mi mamá me encontró a mitad del camino. Cabreado como el infierno y agradecido a la vez. Es una sensación extraordinaria cuando un hijo desaparece y luego aparece. Se experimenta un deseo de expresar enojo y, al mismo tiempo, de ofrecer un abrazo lleno de amor. La complejidad de las emociones humanas es fascinante y sorprendente. Un chico de mi escuela desapareció así en 1988. A pocas semanas de graduarse de la secundaria, fue a una fiesta donde lo vio mucha gente. Cuando abandonó la fiesta y se fue, nunca más se le volvió a ver. Hace 27 años, y él y su coche desaparecieron por completo. Solía ver carteles por la ciudad con su foto y luego se agregaron fotos que mostraban cómo se vería con la edad. Es una historia inquietante. A veces, esas desapariciones generan un aire de misterio en un lugar. La gente se pregunta qué pudo haber pasado. La vida sigue,
pero siempre hay quienes lo recuerdan y se preguntan si algún día volverán a saber de él. Es un recordatorio de que hay cosas que no logramos entender. Es triste pensar en lo que pudo haber sido. Yo lo creería. Solía trabajar con una señora que creció en una reserva y me dijo que tenían muchas historias sobre estas cosas, de esa época. Tanto los nativos como otros niños deambulan y pierden la vida a causa de los elementos. Ella dijo que era un área muy parecida a un bosque o una cantera. Es interesante cómo las historias de diferentes culturas pueden ser poderosas. Conocí a alguien que vivió en un lugar similar y también habló de experiencias similares. Hay algo intrigante en los relatos de la naturaleza y lo que puede suceder si no se tiene cuidado. La conexión entre la gente y su entorno siempre tiene algo que contar, especialmente en áreas tan salvajes. Maldición. Este me golpeó fuerte. Realmente lamento que esto haya sucedido. Espero que aparezca bien. Es muy triste haber perdido a alguien cercano a ti en un día en el que debes estar con esas mismas personas. Ustedes están en mis pensamientos. MP si necesitas hablar. Lo entiendo. A veces la vida da golpes duros. Recuerdo cuando perdí a un amigo en un día especial y fue un momento difícil. Te sientes perdido y la tristeza se siente más intensa. La gente tiende a olvidar que esos días no son solo celebraciones. Es importante estar ahí para los que se sienten así. Siempre es bueno tener con quien hablar en esos momentos. Y esta es la razón por la que nunca nadé en los canales cuando vivía en Florida. Eso y las amebas devoradoras de cerebros. Y los caimanes. Y las tortugas mordedoras. Y tortugas mordedoras de caimanes. Y serpientes. Y arañas, Diario Odio Florida. Entiendo. Viví en un lugar donde el agua tenía sus propios problemas. Nunca me atreví a nadar en un lago porque siempre había historias de algo raro debajo. Recuerdo que mis amigos decían que los cocodrilos eran habituales. Siempre opté por la piscina. A veces, la naturaleza no es tan amigable. En fin, cada quien tiene sus preferencias. Vivo a unos kilómetros de donde secuestraron a Owensby. Estamos en el campo. Devlin tuvo que planear un secuestro. Sigue un autobús escolar. Tomemos como ejemplo a un niño que estaba solo. Muy aterrador. Pobre Orbeck. Parece tener una vida bastante normal. Su historia sale droga cada vez que hay un nuevo secuestro o encuentran a alguien que fue secuestrado. Es inquietante pensar en lo que pasó cerca de aquí. Vivir en un lugar apartado y escuchar sobre un plan tan oscuro da mala espina. La historia de Orbeck, aunque me parece normal, se repite cada vez que surge otro caso. Es como si su vida nunca pudiera ser la misma. La sensación de inseguridad es real, y a veces es difícil no pensar en ello. Esta historia se repite mucho en Asia. Recuerdo una en la que los padres nunca se dieron por vencidos. De alguna manera, rastrearon a su hijo hasta algún otro país asiático. China, creo. Al final encontraron a su hijo mendigando en las calles al que le faltaba un brazo o una mano. Emoticono cara triste. Es una historia triste. Los padres que nunca pierden la esperanza y hacen todo lo posible para encontrar a su hijo es conmovedor. Es duro pensar en la realidad de niños que terminan en esa situación, especialmente en un lugar como China. A veces, la vida puede ser cruel y las circunstancias desafortunadas llevan a personas a lugares inimaginables. Es una realidad difícil de afrontar. Ni siquiera puedo imaginarme rendirme. Me asustaría tanto que estuviera perdida en el bosque y necesitara que la encontrara y que tomar la decisión de dejar de buscar sería tomar la decisión de acabar con su vida. Eso es absolutamente aterrador. Sin duda, esa sería la parte más complicada. En algún momento, uno podría darse cuenta de que seguir buscando no tiene sentido, pero tomar la decisión de detenerse es otra historia. Seguramente, necesitaría que alguien me alejara físicamente, incluso después de semanas. Siempre mantendría la esperanza de que mis seres queridos estuvieran vivos, donde quiera que estuvieran. Es realmente aterrador solo pensar en ello. Creo que Ope quería centrarse en recordar a Joshua, en lugar de tratar de atar todo de manera justa. Además, parece que la única persona que realmente merece saber si realmente se hizo justicia ya se ha ido. No puedo concebir una existencia tan melancólica que requiera hacer un comentario tan complaciente para recibir esas aprobaciones de los demás, a las que me siento tan pegado.
Es comprensible el deseo de estar informado, no hay nada de malo en ello. No creo que pueda tener hijos porque tengo ansiedad por estas cosas. Cuando vivía en casa me quedaba despierta hasta que todos llegaban a casa y se iban a la cama. Si mi papá estaba afuera, esperaba hasta escucharlo entrar y subir las escaleras para saber que estaba bien. Me preocupo por mi sobrina y mi sobrino, y si estoy en casa y están en una habitación donde no puedo verlos, me preocupo. No sé qué haría con mis propios hijos. Eso suena complicado. La ansiedad puede ser abrumadora, especialmente con familiares. Es natural querer cuidarlos, pero a veces puede ser demasiado. Me imagino que esa preocupación también influye en cómo te sientes respecto a tener hijos. Tal vez deberías hablar de esto con alguien. A veces, compartirlo ayuda a aligerar un poco la carga. La salud mental es importante. Definitivamente solo estaban tratando de huir. Su novio accedió a llevarlos a la frontera estatal o algo así y luego se fue bajo fianza. Definitivamente era parte del plan, solo que no lo dejé demasiado claro, jajaja. Parece que hubo una situación complicada. Ella estaba tratando de escapar y su novio se ofreció a ayudarla, pero luego se echó atrás. A veces, la gente tiene sus propios planes y no los comparte bien. Eso puede llevar a malentendidos y problemas. Es un recordatorio de que la comunicación es clave en cualquier relación. Por eso me convertí en profesora. Disfruto estar con los niños, son una buena compañía. Disfruto viendo sus sonrisas y escuchando las cosas divertidas que dicen. Pero no quiero mis propios hijos. Tengo a mi sobrino y puedo malcriarlo como loco, así que eso llena el vacío para mí. En una escuela infantil, hay un maestro que se destaca y genera mucho aprecio entre los niños. Es una pena que algunas personas lo miren de forma extraña por ser hombre en un entorno con pequeños, pero él los ignora y se convierte en un educador excepcional. Su dedicación y habilidades hacen que todos vean la calidad de su trabajo, desafiando los prejuicios a su alrededor. Eso es lo que estaba pensando. Es triste a su manera, pero a veces las personas cumplen 18 años y entran en pánico al pensar que su pequeña ciudad los está frenando y sienten que si no cortan toda conexión con su familia, seguirán retrocediendo. Y simplemente huyen. Es cierto. A veces, cuando cumplimos 18 años, sentimos que necesitamos despegar y explorar el mundo. Recuerdo a un amigo que decidió irse de su pueblo. Pensaba que si no se alejaba, nunca podría ser quien quería ser. Al final, cortó lazos con su familia por un tiempo. Creo que solo querían vivir su propia vida, pero a veces eso trae más tristeza que libertad. Hay una historia en mi familia sobre la desaparición de un hermano durante la Segunda Guerra Mundial. Había hecho su servicio y había salido. Se unió a la Marina Mercante y sirvió en el esfuerzo de guerra de esa manera también. Luego desapareció. Otro hermano escuchó rumores sobre su hermano desaparecido en San Francisco y fue a buscarlo. Nunca lo encontré. Algunos suponen que era gay, que se metió en problemas con la mafia o que sufrió un shock, ahora llamado trastorno de estrés postraumático de combate. Nos gusta pensar que vivió una larga vida y encontró algo de felicidad. Es una historia triste y misteriosa. Hablar de un hermano que desaparece en tiempos tan difíciles es complicado. La incertidumbre de no saber qué pasó es pesada. Uno puede imaginar muchas cosas sobre su vida y destino. Aunque hay muchas teorías, al final, lo que importa es el deseo de que haya encontrado la felicidad en algún lugar. Es un recordatorio de que cada persona tiene su propia historia y secretos. Filipinas registrándose. He visto personalmente al recolector / coordinador pasar en su motocicleta alrededor de las 2 de la madrugada, supongo que todos los niños se reunieron alrededor para darle sus ganancias. Área de Alabán para los lugareños curiosos. Es revelador, por decir lo mínimo, y por qué dejé de dar dinero y comencé a dar comida y agua. A veces, el niño no recibe lo suficiente porque le proporcionaste comida, lo que provoca que sea agredido por su dueño. Es una realidad complicada y desgarradora en ocasiones. Sinceramente, cosas como estas me hacen imaginar que cuando tenga hijos tendré una ansiedad constante por su bienestar. ¿Cómo superas eso? Definitivamente también me hace darme cuenta de cuánto debe haber pasado mi padre preocupándose por mí, especialmente cuando era adolescente. Es complicado. Nunca se termina de acostumbrar. La parte más difícil es no permitir que los miedos y ansiedades interfieran en la vida de los demás.
Aunque mi hija aún es muy pequeña, me he dado cuenta recientemente de que muchas de mis preocupaciones influyen en mis decisiones y en lo que le permito hacer. Sé que llegará un momento en que tendré que dejarlas a un lado y permitirle ser ella misma. Me da miedo. Crecí justo al lado de este pueblo. Allí viven mis abuelos y gran parte de mi familia. Mis primos fueron /diagonal van a esta escuela. Es un verdadero lugar con sensación de pueblo pequeño donde todos conocen a casi todos los demás, todos quedaron conmocionados hasta la médula. Es curioso cómo los lugares a los que estamos tan ligados pueden afectar nuestras vidas. Crecer en un pueblo así te da un sentido de comunidad. Todo el mundo se preocupa por los demás y cuando hay una tragedia, es como si afectara a toda la familia. Mis primos en la escuela siempre mencionan lo unida que está la gente. Es en esos momentos cuando realmente sientes cuán importante es ese pequeño pueblo. Esa sería la parte más difícil para mí. En algún momento sabrás que continuar la búsqueda es inútil, pero ¿cómo haces realmente la llamada para detenerla? Probablemente tendrían que alejarme físicamente, incluso si hubieran pasado semanas. Todavía pensaría que mis hijos están vivos en algún lugar, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Es realmente aterrador, incluso solo de pensarlo. Es un tema difícil. La idea de dejar de buscar sería muy dura. Es natural pensar que, de alguna manera, tus hijos podrían estar bien. La esperanza puede ser un peso en situaciones así, y la mente juega trucos. A veces, aceptar la realidad es lo más complicado. Es una mezcla de amor y dolor, y no es fácil soltar. Para ser justos con los australianos, ese escenario está muy alejado de la vida cotidiana aquí. No tenemos idea del tipo de violencia que ocurre en América del Norte, y mucho menos en el resto del mundo. Leo muchas noticias mundiales, y no temo leer cosas realmente locas, y ni siquiera puedo imaginar cosas así. Como australiano en Nueva York, noto una extraña tensión y enojo en muchas personas que me resulta ajeno, a pesar de haber viajado bastante. No me refiero a la típica brusquedad neoyorquina, en general, la gente es bastante amable, sino a una especie de orgullo donde se busca dar lecciones a quienes faltan al respeto y demostrar fortaleza ante los demás. Sin duda, parece ser una sociedad más agresiva en comparación con Australia. Es una vida. Pero después de un tiempo ya no sientes mucho al respecto. Las personas que conozco que trabajan en el negocio funerario se ven a sí mismas como protectoras de los muertos y disfrutan ayudando a la familia a poder ver a sus familiares con un aspecto normal por última vez. La verdad es que es un trabajo interesante. Conozco a un par de personas en el negocio y tienen una perspectiva única. Ven su labor como algo honorable, ayudando a las familias en momentos difíciles. Sin embargo, muchos de ellos dicen que después de un tiempo, se vuelve más como un trabajo más que algo emocional. Es curioso cómo la gente puede adaptarse a situaciones tan duras. Trabajo en un preescolar y amo a nuestro maestro simbólico, y también a los niños. Desearía que la gente no lo mirara raro porque es un hombre que trabaja con niños muy pequeños, pero se lo toma con calma y les demuestra que todos están equivocados al ser un educador increíble. Es interesante ver cómo la gente tiene ciertas ideas sobre los roles de género. El maestro es un gran ejemplo de que ser un hombre en un ambiente de preschool no solo es posible, sino que puede ser muy positivo. Los niños lo aprecian, lo que importa al final. Es genial que él ignore las miradas y siga haciendo su trabajo bien. Esa actitud le da una gran lección a todos. Él y su madre son /diagonal eran mis primos. Realmente aprecio escuchar que la gente todavía piensa en ellos. Ciertamente lo hacemos. Solo escribiste unas pocas palabras, pero son inmensamente reconfortantes. Espero que tengas un maravilloso año nuevo. Es agradable saber que aún hay gente que piensa en ellos. Para mí, siempre estarán presentes. Recuerdo momentos compartidos y cómo su bondad nos unió como familia. A veces, las palabras sencillas son las que más consuelo traen. Espero que su nuevo año esté lleno de paz y buenos recuerdos. La mala situación de sequía en algunas zonas y la mejora de la electrónica utilizada por los pescadores y navegantes de recreo han hecho que varios vehículos desaparecieran hace mucho tiempo, y lamentablemente, permanecen. Siempre me pregunto si la familia siente alivio o angustia cuando estos aparecen 10, 20, 50 años o más después. Probablemente muchos de ambos. Es interesante pensar en cómo el tiempo puede traer a la luz cosas olvidadas. Imagino que para las familias puede ser un alivio saber qué pasó, pero al mismo tiempo, la angustia de los recuerdos puede ser abrumadora.
La conexión entre el pasado y el presente se siente más intensa en momentos así. Eso es lo que hace a la vida tan compleja y emocional. Esto es interesante y muy posiblemente voy a hacer una pregunta grosera que realmente no tienes que responder sí. Estás cruzando una línea, pero, ¿cómo lo recordaste? ¿Realmente lo olvidas al 100% o siempre está en el fondo de tu mente y simplemente no le prestas atención? A veces, creo que es más sobre ignorar ciertos recuerdos. No es que me olvide completamente, solo que elijo no pensar en ellos. Se quedan ahí, como un fondo, pero no les doy mucho protagonismo. Algunos momentos solo no importan ya. Así que, sí, creo que hay cosas que simplemente decido no volver a visitar. Me funciona, al menos. Es difícil. Realmente nunca te acostumbras. La parte más difícil es no permitir que sus miedos y ansiedades se interpongan en su vida. Mi hija aún no tiene 2 años, pero últimamente me he dado cuenta de que muchas de mis ansiedades controlan lo que hago y no le dejo hacer, y que llegará un momento en el que tendré que dejarlas a un lado y dejar que ella tome el control. Dirigir. Estoy aterrorizado. La pequeña se cae, pero en la mayoría de las ocasiones solo llora si percibe una reacción alarmada de quienes están cerca. Los niños son extremadamente receptivos a nuestras respuestas, y gestionar las ansiedades como figura de cuidado es un desafío, ya que se pueden observar reflejadas directamente en su comportamiento. Es fundamental mantener la calma para no intensificar sus miedos. Sí. Como australiano en Nueva York, otro, no es necesariamente violento aquí, pero hay un tipo extraño de tensión e ira que veo en mucha gente que me parece muy desconocido, y he estado en todo el mundo. No me refiero a la grosería de Nueva York, en general, la gente es bastante encantadora, pero se siente como una especie de orgullo, donde tienes que darle lecciones a la gente si te faltan el respeto y, lo que es más importante, mostrárselo a otras personas que te rodean. Que no eres débil. Generalizaciones, etcétera, etcétera, pero sí, puedo ver totalmente que es una sociedad mucho más violenta que la de Oz. Entiendo lo que dices. Hay una energía en las ciudades grandes que a veces es difícil de manejar. La gente tiene ese instinto de defensa, como si tuvieran que demostrar su fortaleza todo el tiempo. En Australia, parece que la vida es más relajada. Acabo de recordar a un amigo que fue a Nueva York y dijo que le sorprendió la intensidad. No es violento, pero definitivamente hay una tensión en el aire. Gracias, emoticono corazón, no todos estuvieron mal en la situación. En mi escuela incluso le pusieron un árbol y cada año le pongo algunas flores. Creo que la situación me ha enseñado mucho sobre la muerte. Cada vez que alguien ha muerto en mi vida, nunca me he sentido tan triste porque sé que no salió asustado ni enojado. Salieron con sus seres queridos. Es interesante cómo las situaciones difíciles pueden enseñarnos cosas. Recuerdo que un amigo también perdió a alguien cercano y su perspectiva cambió. Empezó a valorar más los momentos con la familia y los amigos. A veces, los recuerdos pueden traer algo de paz, incluso en la tristeza. Es un recordatorio de lo importante que es estar presente para los demás y apreciar lo que tenemos. Mi hija se cae pero 9 de cada 10 veces solo llora si escucha una inhalación brusca de alguien que está cerca. Los niños son enormemente sensibles a nuestras reacciones y tratar de mantener las ansiedades bajo control como padre es una pesadilla, ya que el niño las refleja inmediatamente. Es interesante cómo los niños responden a nuestras emociones. Mi amigo tenía una hija que hacía lo mismo. Se caía, y en vez de llorar, solo lo hacía si veía a alguien preocupado. A veces, él trataba de mantener la calma, pero era difícil. Se dio cuenta de que sus propias reacciones influían mucho en ella. Al final, aprendió a manejar sus miedos para ayudarla a sentirse más segura. Las cosas aterradoras tienen una probabilidad estadística muy baja de ocurrir, pero dominan tu ansiedad. Por el contrario, un estilo de crianza dominante y controlador tiene una probabilidad muy alta de criar niños rebeldes, difíciles y plagados de neurosis. Tu elección. Es curioso cómo tendemos a preocuparnos más por lo que mínimamente podría pasar. Recuerdo que una vez, un amigo se obsesionó con un miedo irracional a volar. Pero al final, tenía más problemas por las expectativas de sus padres que por el viaje en sí. Esa presión constante lo volvió rebelde. Así que, a veces, lo que nos aterra no es lo que pensamos, sino lo que llevamos en casa. No. Recuerdas haberlo olvidado, eso tiene sentido. Sabes que ciertas imágenes te hacen sentir muy incómodo. Entras en pánico ante determinadas situaciones. Tienes sueños.
Tienes ansiedad. Simplemente no recuerdas los eventos en una narrativa coherente. El cerebro deja de crear recuerdos cuando está demasiado estresado. Simplemente obtienes fragmentos y recuerdos de cómo intentas controlar el estrés. La mente a veces juega trucos. Hay momentos que te hacen sentir incómodo y te bloqueas. Mis sueños a veces son extraños, pero no soy capaz de recordar bien lo que pasó. Solo tengo fragmentos de esas situaciones. Es curioso cómo la ansiedad puede hacer que perdamos la conexión con lo que experimentamos. Al final, es como un rompecabezas sin la imagen completa. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.